Me dio risa porque, vea, devané este y me quedó perfecto, hermoso. Cuando fui a devanar este, yo, ay, Jason, ¿por qué me está quedando así horrible? Claro, había dejado el cono girado. Para esta mochila que vamos a iniciar mañana, yo voy a trabajar este color uva, es un color uva, porque esta mochila original, esta se tejió en México y fue con un color morado que me gustó mucho, pero quiero ensayar este uva, que para mí es uno de los colores nuevos que tengo, que la verdad lo he utilizado muy poco y siento que puede ser muy bonito. Con dorado, este sí es el mismo dorado. Este es un moradito con dorado, este sí es un uva con dorado. Chicos, voy a utilizar 500 gramos de hilo para que me salgan cordón, pompón, fajón. Realmente no va a ser una mochila grande, sí va a quedar completa. Estos caracoles los lleva también arriba, entonces va a quedar completa con caracoles arriba, caracoles a los lados, caracoles abajo. Yo creo que más o menos 10 vueltas más. Entonces, no recuerdo hasta qué tamaño era, creo yo que va a quedar por ahí de 180 puntos. Es bueno que tengan los 500 gramos de hilo para el fajón, más que todo es para el fajón, cordón y pompón, que esta queda muy bonita con los cordones a los lados, los cordones a los lados con pomponcito para que se vea este diseño. Yo estoy pensando ya con el patrón en las manos, es que al fin no lo imprimí ahorita, pero que si esta flor me da múltiplo para sacar tres, por ejemplo, es sería de 7 14 21 no, tendría que ser como de 60 6 12 18. Tendría que ser múltiplo de 60 para que me salga tres motivos de estos. Pero si alcanzo a sacarla tres motivos, así sea múltiplo de 60, me encantaría de 180 puntos, por eso deben de tener mínimo 500 gramos para que alcance para todo. Pero entonces lo vamos a ver ya mañana que la vamos a empezar. El videito de hoy es cortico, realmente es solamente para mostrarles el color que voy a utilizar, que es esta uvita, me gusta mucho, con este doradito. Esos dos va a ser este diseño solamente que completo. Esta mochila viene con monedero, esta mini mochila, así que obviamente chicos vamos a hacer también el monederito, le vamos a hacer el cordón, los pompón, el fajón sino porque este fajón es paleteado chicas y ustedes saben que eso es un taller de más de 32 horas, entonces pues obviamente acá en lo que vamos a enseñar de esta mini mochila no va a ir el fajón o la clase del fajón. No, chicas, era eso. Era un videito muy corto donde les muestro el material que voy a realizar. El fondo de esta mochila es muy bonito. También quiero modificarlo para que quede un poco más grande. Pero tengo que buscar el patrón de esa mini mochila. ¿Cómo van, chicas? Las que se unieron para tomar la información, yo voy a utilizar estos dos colores nada más, color uva, color dorado. Obviamente quiero meterle hilo alma. Recuerden, estamos trabajando con hilo alma para que la mochila se vea más grande y no trabajemos puntos tan chiquititos, ya que obviamente se nos hace el trabajo más largo. Nada, muchachas. Nos vemos mañana si Dios quiere. Ahí guarden el videito para que tengan claro 500 gramos. Ah, bueno, los 500 gramos van a estar distribuidos de esta forma. Espera que se me faltaba la información importante. De este color uva voy a tener 300 gramos. ¿Por qué? Porque todo va terminado en uva. El fajón lleva mucho color uva. Y de este dorado, de este 300, de este 200, para que alcance para el monedero. De hecho, esta mini mochila tiene dos tipos de monedero. Uno planito en sobre y también se le había hecho uno redondo. Vamos a checar si alcanzamos a hacerle un portallaves. Entonces sería para hacer la mochila de más o menos 180 puntos, un monedero plano, un monedero redondo y un portallaves. Entonces 200 gramos de este hilo, perdón, 300 gramos de este hilo que lleva mucho al terminar, lleva mucho en el fajón, cordón y pompón, y 200, 300 y 200. El hilo alma que vamos a meter es de este. ¿Ok? Entonces por eso también necesitamos harto hilo del color uva, es el que va a llevar como hilo alma. Entonces, muchachas, 300 gramos, 200 gramos y vamos a sacar también los tres monederitos que van con esta mini mochila. Nos vemos mañana. Cualquier cosa, muchachas, pregunten en WhatsApp. Hasta mañana, chicas. Solo quería dejarles la información del proyecto que vamos a iniciar.